Saludos, Iglesia de los Hermanos Venezuela. Dios les bendiga ricamente. Por acá les saluda el pastor Joel Peña, pastor de la iglesia localizada en Lancaster, Pensilvania, Iglesia Alfa y Omega. Es para mí un gozo dirigirme a ustedes en el entendimiento de que nosotros estamos acá para ayudarles, para apoyarles en medio de todas las situaciones difíciles que está enfrentando nuestra nación. Estamos localizados allí cerca en la parte este de los Estados Unidos, en Pensilvania, y Dios nos ha dado la bendición de pastorear esta iglesia Alfa y Omega, desde hace 16 años acá en Pensilvania. Quiero saludar con mucho gozo y alegría a todos aquellos hermanos que a través de los postings del grupo WhatsApp Expansión 2022 se conectan, comparten sus testimonios, comparten sus experiencias, testimonios, peticiones de lo que Dios está haciendo también en sus ciudades, y realmente me gozo al ver cada una de vuestras manifestaciones de alegría y de apoyo mutuo. Realmente Venezuela, Iglesia de los Hermanos, está en un buen momento. A través de estas gráficas quiero señalar una palabra de afirmación para cada uno de ustedes, Iglesia de los Hermanos Venezuela. La Iglesia de los Hermanos de Venezuela debe afirmarse en la santa palabra de Dios. Ella es nuestra guía, ella es nuestro norte, la brújula que marca el camino. Y ahí debemos estabilizarnos, allí debemos afirmarnos y arraigarnos en la palabra de Dios. Iglesia de los Hermanos Venezuela debe justamente conectarse con la razón de la vida, la vid verdadera, Cristo Jesús, nuestro Señor. Y no solamente eso, sino que demos y proveamos frutos dignos de que agraden a nuestro Señor. Iglesia de los Hermanos de Venezuela igualmente debe tener una proyección y creer en un llamado de expansión, de impacto en la región, de impacto en el mundo entero. Iglesia, para que esto ocurra, Iglesia de los Hermanos Venezuela debe afirmarse en la experiencia del poder del Espíritu Santo. Esto fue lo que provocó el alcance y el crecimiento de la iglesia en los primeros años, en la iglesia primitiva. Hoy quiero compartir acerca de un tema que es un tema que nuestra denominación sostiene con gran fuerza, y es lo relacionado a la paz. Y voy a mencionar con este título: Cristo, nuestra paz, proclamando a Cristo como nuestra paz. Comenzaré con una historia. Una pareja de jubilados estadounidenses se alarmó por la amenaza constante que había en ese tiempo acerca de la posibilidad de una guerra nuclear. Así que emprendieron un estudio serio de todos los lugares en el mundo inhabitados, en el mundo que ellos podrían ir para vivir. Su objetivo era determinar en qué lugar del mundo sería ese lugar seguro, que no fuese afectado por una confrontación nuclear. Un lugar de máxima seguridad. Así que estudiaron, viajaron y estudiaron. Finalmente encontraron el lugar maravilloso, un lugar especial. Así que en la Navidad de 1981 escribieron a su pastor y le enviaron una nota desde su nuevo lugar. Hemos encontrado el lugar. El lugar es las Islas Falkland o las Islas Malvinas. Tristemente, curiosamente, al año siguiente de haber ellos llegado a ese lugar, ocurrió una gran confrontación entre Gran Bretaña y Argentina. Una confrontación no pequeña que provocó que finalmente Argentina se rindiese y cediese estas islas a Inglaterra. Todos quieren paz. Todos quieren paz. Ya seas
tú un líder comunitario que está sentado frente a otros líderes comunitarios, o un hombre de negocios que enfrenta las presiones, los plazos de entrega en las oficinas, o una ama de casa que intenta cuidar los niños, o un estudiante que intenta superar el semestre con bien. Todos estamos necesitando paz. Y la mayoría de la gente, aunque no lo creamos, buscará la manera de hacer lo posible a fin de obtener la paz. Pero si somos sinceros, apreciados hermanos, nos daremos cuenta que muchas veces experimentamos más estrés que paz. Aquí en Norteamérica pasa algo interesante. La gente busca tener cosas, ¿verdad?, para satisfacer y cubrir esa expectativa de la paz. Vivimos en ciudades grandes, ciudades modernas, ciudades parecieran hermosas y son hermosas, pero las calles son inseguras. Vivimos en lugares donde hay casas cómodas, pero hay violencia doméstica, hay shootings pasando constantemente en escuelas, en lugares públicos. La tecnología que tiene este gran país es insuperable. Sin embargo, hoy más que nunca hay más malos entendidos que en el pasado. La pregunta que nos hacemos entonces es: ¿dónde podemos encontrar paz? ¿Dónde podemos ir para conseguir la paz? ¿Dónde en esta tierra podemos descubrir esa paz duradera y satisfactoria? Para muchos, el destino que hoy voy a mencionar parecerá absurdo, porque no es un lugar. De hecho, se trata de una persona. La persona, el príncipe de paz. La única fuente duradera para tener la paz es Dios mismo. Hoy voy a hablar acerca de dos tipos de paz: la paz espiritual y la paz emocional. ¿Dónde podemos ir a encontrar esa paz? La paz espiritual es tener paz con Dios. Dice la palabra de Dios la siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la base principal de nuestra fe. Tenemos que tener paz con Dios antes de tener cualquier otro tipo de paz. Cuando yo visité Venezuela en 2018, hablé con hermanos, y en ese viaje a esta nación, mi país, estaban experimentando en ese momento la peor crisis de su historia. De hecho, esto lo compartí durante una conferencia anual, hablándole a muchos americanos. Y les contaba a ellos que veía a nuestros hermanos venezolanos sonriendo, con una sonrisa grande, echando chistes, y usted sabe de eso, ¿verdad? Viviendo la vida como que si no tuvieran problemas. Me preguntaba: ¿y cómo le hacen? ¿Cómo es que sonríen? ¿Cómo es que mantienen la fe? ¿Cómo es que no despotrican de Dios y de la fe? ¿Cómo es que mantienen la paz cuando los precios de la comida van en aumento y en aumento de una manera extraordinaria, cuando es muy difícil comprar las cosas? ¿Cómo mantienen la paz cuando para comprar un Big Mac, por ejemplo, tenían que trabajar en ese momento 1 mes y 2 días para lograrlo? ¿Es posible mantener paz en el corazón en un país donde los precios se duplicaban cada 19 días? ¿Cómo es posible que esto ocurriese cuando la gente aquí en los Estados Unidos se rompe el cabello y pelean y discuten cuando no tienen para pagar, ¿verdad?, sus compromisos? Es más, matrimonios se rompen a razón de este tipo de situación. De tal manera que, ¿qué es lo que estaba pasando en ese país tan hermoso? Cuando indagué al respecto de
qué era lo que los mantenía de pie y qué era lo que los mantenía en paz. Descubrí que ellos habían tenido una experiencia real con Dios. Experimentaban la paz de Cristo, sobrenatural. Cristo era el Señor de sus vidas y el Espíritu Santo les llenaba constantemente de su paz interior. Por eso la palabra dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios por medio de Cristo Jesús. Así que tu problema es espiritual, no físico. No necesitamos paz, no paz que nos puede dar un doctor o que podemos ir a buscar en la farmacia. Esa paz solamente viene del cielo y solamente Dios la puede entregar. Para ello necesitamos decirle a Jesús: Jesús, entra en mi corazón, me arrepiento de mis pecados, entra en mi vida y ayúdame a seguirte hasta el final de mis días. Debemos confesar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. ¿Dónde podemos ir por paz? Y esta es la pregunta que hicimos al principio. Y ahora vamos a hablar acerca del segundo tipo de paz, la paz emocional. Ahora, la paz espiritual es tener paz con Dios, mientras que la paz emocional es tener paz, la paz de Dios. Hago la distinción a través de este gráfico en esta oportunidad. Y en este gráfico podemos ver efectivamente paz con Dios y la paz de Dios. Hay una diferencia. La palabra de Dios nos dice que en 1 Corintios 14:33, porque Dios no es un Dios de desorden, sino es un Dios de paz. El caos, amado hermano, trae estrés. El caos, el desorden trae inquietud. El desorden, el caos trae ansiedad. ¿Qué es paz? Es definida como una sensación interna de bienestar y orden. ¿Se da cuenta? Una sensación de bienestar y orden, aunque atrás, alrededor nuestro, pueda estar ocurriendo toda una tormenta que nos esté afectando. No es que no tendremos problemas, no es que no vamos a tener situaciones de enfermedades o muertes de familiares en nuestra familia o crisis de cualquier tipo. Es tener esa paz en medio de la adversidad. No es ausencia de conflictos, sino la capacidad de hacer frente a los conflictos y frustraciones de la vida, incluso en medio de las dificultades de la vida, porque la paz de Dios estará allí presente. Filipenses 4, 6 y 7 dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo que estamos leyendo, observando en este minuto, fue el que señaló un famoso psiquiatra acá en los Estados Unidos y dijo: yo no puedo superar la receta que el apóstol Pablo entregó para la preocupación humana. Obsérvese qué interesante esto, porque habla acerca de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:15, y vamos a analizar este versículo brevemente. Y la paz de Dios gobierne, dice, vuestros corazones. ¿Qué palabra se usó en griego para señalar este verbo gobierne? Es interesante, es la palabra arbitrar. Y usted y yo, que somos aficionados al béisbol, sabemos que es la función de un árbitro, en este caso de un umpire. El umpire en el juego de béisbol es aquel que no importa que nadie esté de acuerdo, él pone orden.
Él determina lo que está sucediendo en el juego y pone orden. De tal manera que Dios nos habla acerca de que Dios quiere que nosotros tengamos la ayuda del Espíritu Santo para que gobierne nuestros corazones. Habrán problemas, situaciones y circunstancias, pero podemos confiar en que Dios nos guiará para tener paz en medio de la adversidad. Así que en este momento, en este punto de esta exposición, estoy hablando acerca de dos tipos de paz. La paz con Dios, y esta habla de la salvación que tenemos en Cristo. Y la paz de Dios, que habla acerca del señorío de Cristo. Ahora, nos preguntamos, alguno dirá, pero yo ya tengo, gracias a Dios, paz con Dios. Bueno, ¿cómo podemos entonces mantener la paz de Dios en nuestras vidas? Hay cuatro cosas que quiero señalar en esta conversación contigo, apreciado hermano. La primera de ellas es que si queremos tener la paz de Dios, debemos obedecer la palabra de Dios. Debemos obedecer la palabra de Dios. El salmista David escribió en el Salmo 119, 165 estas palabras: la gente que ama tus enseñanzas encontrará la paz verdadera. Nada las hará tropezar. Señor, dice él, espero tu salvación, y dice, y obedezco tus mandamientos. Yo he seguido tus enseñanzas y las amo mucho. Amados, qué importante es cuando nosotros amamos este libro sagrado, cuando amamos la palabra de Dios, cuando apreciamos, pero no solamente esto, sino cuando la obedecemos, sus comandos. La palabra de Dios es algo extraordinario. La palabra de Dios, de hecho, es un manual de vida, es un manual para la vida, un manual que nos ayudará en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios, a tener una salud mejor, a tener un ministerio mejor, para tener paz, ¿verdad? No sé si a usted le pasa que cuando usted adquiere un equipo electrónico, tenemos la tendencia a no usar los manuales, ¿verdad? Pero cuando usted usa el manual, las cosas salen como deben salir, ¿verdad? Tiene éxito. En este caso, si nosotros le ponemos atención al manual de Dios para nuestras vidas, la palabra santa de Dios, y obedecemos sus comandos, entonces tendremos paz, la paz de Dios en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Así que eso es lo primero, debemos obedecer la palabra de Dios. Pero lo segundo que debemos hacer para mantener la paz de Dios en nuestras vidas es que debemos enfocarnos en la presencia de Dios. La presencia de Dios. Dios, amado hermano, está siempre presente. Amén. Dios está en este lugar. Dios está en medio, contigo en medio en la calle, en cualquier lugar y situación. Pero nosotros debemos aprender a sentir la presencia de Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, cuando estamos en pausa, cuando meditamos, cuando reflexionamos en la palabra de Dios, cuando oramos o cuando adoramos a nuestro Señor. Siento momentos hermosos, preciosos, cuando podemos venir delante de la presencia de Dios y concentrarnos en Él. La presencia de Dios no solamente la debemos disfrutar cuando estamos en la iglesia, la podemos disfrutar cuando estamos a solas, ¿verdad? Caminando. La palabra de Dios dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Enfocarnos en Dios y no en los problemas. Si miras al mundo, amado hermano, estarás angustiado. Si miras dentro de ti, estarás deprimido. Pero si miras a Cristo, estarás en reposo, en el reposo de Dios. Es en lo que te concentras, en lo que prestas atención, lo que determina tu nivel de paz. Nos conviene estar enfocados en Dios. Número 3, si queremos la paz de Dios, debemos confiar en el propósito de Dios.
Ciertamente hay muchas cosas que pasan en la vida que no tienen sentido. Muchas tragedias, muchas injusticias, situaciones alarmantes, cosas innecesarias, cosas que no tienen sentido, pero que no podemos controlar. Muchas y todas o muchas escapan de nuestras manos. Y esto puede desesperar a la gente que le gusta tener control de las cosas. Pero en ese momento es que nosotros más que nunca debemos confiar plenamente en Dios. Confiar plenamente en nuestro Padre Celestial que nos ama, que tiene planes para nuestras vidas y en su propósito, que es hermoso. Muchas veces en ese tramo de la vida en el que estás o en el que acabas de pasar, ciertamente no fue un tramo de gran alegría y gozo, pero sabes que cuando lo pasas te das cuenta que hubo un propósito, porque aprendiste algo que te enseñó a ser mejor, tienes un mejor carácter, revelas a Dios mismo. Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en el Señor de todo corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Confiar es lo que debemos hacer, amados hermanos. Confiar en Dios es la recomendación que el más sabio de los hombres, Salomón, nos dejó a cada uno de nosotros. Confía en el Señor de todo corazón. La cuarta cosa que debemos hacer si queremos tener la paz de Dios es justamente pedirla. Si la necesitamos, pídela a Dios, ¿verdad? Filipenses, ¿verdad? Pablo escribe estas palabras tan maravillosas: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Obsérvese que en este versículo de la palabra encontramos dos cosas muy particulares. Encontramos una causa y un efecto. Usted conoce la ley de la causa y el efecto. Y ciertamente, ¿cuál es la causa para obtener paz? Es indicada allí, es la oración. La oración, ¿verdad?, produce un resultado especial de paz. Dice la palabra: no estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Cómo? Con oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Si no estás orando, probablemente estás sufriendo de preocupación y de ansiedad. Y la preocupación, amado hermano, es ciertamente una emoción inútil. No nos ayuda para nada. La preocupación es lo opuesto a la paz. No pueden, de hecho, coexistir. Debemos caminar entonces cerca de Él. La pregunta final de hoy sería: ¿qué necesitas pedirle a Dios ahora? Tal vez necesitas pedirle a Dios la paz, tener paz con Él, ¿verdad? O sencillamente la paz de Dios en el día a día. Caminemos bajo el señorío de Cristo. Caminemos bajo la guianza del Espíritu Santo. No experimentarás la paz verdadera hasta que Jesucristo esté a cargo de tu vida. Debemos recordar que no tendremos una vida libre de problemas. Ciertamente no la tendremos. La vida es difícil, pero sí podemos tener y experimentar calma y paz en medio de las tormentas de la vida. Quiero terminar con una historia que me impactó muchísimo. Una historia que ocurrió hace unos pocos años atrás, en 1987 de hecho. El 16 de agosto de 1987, el vuelo 225 de Northwest Airlines
chocó exactamente después de despegar del aeropuerto de Detroit. Murieron 155 personas. Solamente hubo una sobreviviente, una niña de 4 años llamada Cecilia. Los relatos de la noticia de esta tragedia dicen que cuando las brigadas de rescate encontraron a Cecilia, no creían que ella hubiera estado en el avión. Los investigadores supusieron que esa niña había sido pasajera de alguno de los autos que estaban ahí en la autopista contra la cual chocó la aeronave. Pero cuando revisaron el registro, se dieron cuenta que ella estaba en la lista de pasajeros junto con su mamá. La niña sobrevivió aun cuando el avión estaba cayendo, porque la madre de ella, Paula Chicán, se desabrochó el cinturón, se puso delante de ella, de rodillas, la abrazó, la protegió con su cuerpo para que no saliera disparada. Nada podía separar esa niña del amor de su madre, ni la tragedia, ni el desastre, ni la caída, ni las llamas de fuego, ni la altura, ni la profundidad, ni la vida, ni la muerte. Así es el amor de Jesús, así es el amor de Dios, así es el amor del Padre Celestial. Dejó el cielo para hacerse hombre y sufrir las calamidades y la muerte de cruz por amor a ti, por amor a mí. Nos cubrió con el sacrificio de su propio cuerpo para salvarnos. Realmente vale la pena servir a Cristo. Qué maravilloso es poder experimentar la misericordia de Dios en nuestras vidas. Que podamos ser portadores de este mensaje a aquellos que no tienen la paz con Dios o no tienen la paz de Dios. Iglesia de los Hermanos Venezuela, que Dios te bendiga. Adelante con Cristo. Que gocen esta experiencia que van a tener juntos en aquel lugar. Paz del cielo. Les amo muchísimo.